Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo para hablar del tema de esta semana, que es la clasificación de los bienes y servicios económicos. Estos bienes y servicios económicos están definidos por los determinantes de la demanda, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto ya en la clase anterior y lo repasamos en un video anterior a la demanda y los determinantes de la demanda, ¿sí? Estos factores que intervienen desplazando la curva de demanda, o bien a la izquierda cuando disminuye, o bien a la derecha cuando aumenta. Bueno, para explicar los distintos tipos de bienes, preparé un PowerPoint que les voy a compartir a continuación, y con el que les voy a explicar este nuevo tema. Bueno, tenemos los bienes normales y los inferiores, ¿sí? Van de la mano, por eso están juntos ahí. Los sustitutos y los complementarios. Bien. Estos bienes normales e inferiores son definidos por uno de esos determinantes de la demanda, que es el cambio en el ingreso, ¿sí? Cualquier variación en el ingreso va a repercutir directamente sobre los bienes normales e inferiores, ¿sí? ¿Qué son los bienes normales? Bueno, la mayoría de los bienes que se consumen son denominados bienes normales, ¿sí? El bien normal tiene la característica de que al aumentar el ingreso de los consumidores, aumenta la demanda, ¿sí? Significa que tiene un comportamiento similar. Y, lógicamente, cuando el ingreso de los consumidores disminuye, ¿sí?, esa demanda de bienes normales también disminuye. Los bienes normales son, por ejemplo, la carne de vacuna, el pescado, los lácteos, frutas, los quesos, ¿sí?, la indumentaria de marca, de cierta marca, servicios vinculados al ocio, el entretenimiento, el turismo, la educación privada, todos aquellos bienes que nosotros consideramos normales, que los consumidores consideran normales, que son los que preferentemente eligen, ¿sí? Cuando aumenta el ingreso, se consume más de esos bienes normales. Vamos a ver lo que ocurre con el otro tipo de bienes, que son los inferiores, ¿sí? Que, como les dije, también es definido por el cambio en el ingreso, ¿sí? El bien inferior tiene característica de que cuando aumenta el ingreso de los consumidores, la demanda disminuye. ¿Por qué? Bueno, la palabra lo dice, inferior. Son bienes que los consumidores consideran inferiores, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, vemos, por ejemplo, las verduras. En general, los consumidores prefieren de repente consumir carne, ¿sí?, lácteos. Cuando disminuye su ingreso, tienen que empezar a consumir otros alimentos, otros bienes. No significa que van a cambiar toda su alimentación, ¿no? O que van a dejar absolutamente de consumir bienes normales, sino que van a consumir en menor cantidad y van a reemplazar parte de esos bienes normales con bienes inferiores, que ellos consideran inferiores, ¿sí? Por ejemplo, van a consumir más verduras, menos carne, más verdura, más arroz, ¿sí? Lo mismo pasa con bienes como, por ejemplo, la indumentaria, ¿sí? Van a dejar de consumir la ropa de marca que acostumbraban y van a optar por segundas, terceras marcas, o bueno, también como tiendas de descuento, comprar en tiendas de descuento, en ferias de ropa usada, ¿sí?
Esa es la diferencia. Cuando el ingreso aumenta, la demanda del bien inferior disminuye. ¿Por qué? Porque el consumidor va a optar por consumir más bienes normales. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos las curvas de demanda. ¿Sí? Bien. Aquí sucede, vamos a ver lo que sucede con el bien normal y el bien inferior. ¿Sí? Cuando aumenta el ingreso de los consumidores, ¿sí? Como vemos aquí en el primer ejemplo de la gráfica, la demanda de bienes normales aumenta, ¿sí? Se desplaza a la derecha, ¿sí? Y con el bien normal sucede lo contrario. Al aumentar el ingreso de los consumidores, la demanda de bien inferior disminuye. Disminuye porque los consumidores consumen, compran más bienes normales. Aumenta una demanda y disminuye la otra. Muy bien, vamos a ir. Siguiente ejemplo. Muy bien. Este es otro tipo de bienes, los bienes sustitutos. Y la palabra creo que nos indica bastante de qué podemos estar hablando. ¿Sí? El bien sustituto es aquel que sirve para satisfacer la misma necesidad. ¿Sí? Es decir, que puede reemplazarse entre sí según lo que el consumidor considere. ¿Sí? De repente hay bienes que los consumidores no quieren reemplazar, pero hay otros que sí están dispuestos porque cumplen la misma función. Son bienes que cumplen la misma función. ¿Sí? Satisfacen la misma necesidad. El determinante que interviene, que define este tipo de bienes, es el cambio en el precio. ¿Sí? Cualquier variación en el precio de un bien puede hacer o bien subir o bien bajar la demanda de un bien que satisface la misma necesidad que este. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, vemos a la miel y el azúcar. ¿Sí? Si aumenta el precio del azúcar, no vamos a dejar de consumir azúcar, pero es muy probable que optemos por consumir parte de lo que consumimos de azúcar de miel, que incorporemos la miel y que consumamos un poquito menos de azúcar para reemplazar, ya que, bueno, nos conviene, ¿sí? Hay varios ejemplos de este tipo de bienes. Vamos a ver la gráfica. Bueno, creo que es muy clara, ¿no? La gráfica. Tenemos dos gaseosas, tenemos la gaseosa preferida, digamos, o que más se consume, que es Coca-Cola. Bueno, cuando aumenta el precio de esta gaseosa, como vemos, disminuye la demanda, ¿sí? Y las personas tienden a buscar un bien sustituto, que bien puede ser Pepsi. En general, por esa gaseosa se reemplaza Pepsi, ¿sí? Entonces, aquí, como está estable el precio, ¿sí? De Pepsi no ha subido, que subió es de Coca-Cola, es muy probable que reemplacemos ese bien porque no nos molesta, no nos afecta, nos viene bien igual, entonces lo reemplazamos, preferimos no pagar de más y reemplazamos el producto, ¿sí? Al reemplazar vemos cómo la demanda de Pepsi aumenta, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasa con los bienes sustitutos. Tenemos, por supuesto, diferentes ejemplos. Y vamos a ver los bienes complementarios. Sí. Tal vez se den cuenta por la palabra, tal vez no. Los bienes complementarios son aquellos que satisfacen conjuntamente una misma necesidad. ¿Sí?
Bueno, estos bienes son bienes que se consumen juntos, ¿sí? Vemos en imagen, por ejemplo, una mesa y una silla, ¿sí? Vemos un lápiz y una goma. Bien. ¿Cómo afecta esto en la demanda de estos bienes? Bueno, sucede que como el determinante de este tipo de bienes es el precio, ¿sí? Una variación en el precio, un cambio en el precio de uno de esos bienes, afecta directamente en la demanda del otro bien, ¿sí? Por ejemplo, se aumenta el precio de las mesas, ¿sí? Aumenta el precio de las mesas, se va a consumir menos mesas. Por lo tanto, como las sillas es un bien relacionado, se va a consumir menos sillas, ¿sí? Va a disminuir no solo la demanda de mesas, que es el bien que aumentó su precio, sino también el de las sillas, porque son bienes que se consumen juntos, ¿sí? Vemos aquí también, lo mismo pasa con el lápiz y la goma de borrar. ¿Sí? Se aumenta el precio de los lápices, bueno, se van a consumir menos gomas de borrar, porque se van a consumir menos lápices, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, por último, la gráfica de la demanda de bienes complementarios. Aquí tenemos, no sé si se alcanza a ver, en uno de los gráficos vemos camisas, ¿sí? Y en el otro vemos corbatas. ¿Qué significa? Aquí en la primera gráfica vemos cómo aumenta el precio de las camisas, ¿sí? Al aumentar el precio de las camisas, se consumen menos camisas, lógicamente. Pero, como la corbata es un bien que se consume con las camisas, también disminuye la demanda de corbatas, ¿sí? Como vemos en el segundo gráfico, ¿sí? La curva de demanda se corre hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo que son los tipos de bienes que son definidos por los determinantes de la demanda, ¿sí? Bienes normales e inferiores, sustitutos y complementarios. Muy bien. Bueno, vamos a, después de esta presentación, voy a subir este videito y voy a hacerles alguna preguntita para ver si se entendió, si no se entendió, si hay alguna duda, si alguien quiere hacer alguna consulta o algún comentario, ¿sí? Todo a través de WhatsApp. Bueno, nos vemos después.